El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches a todos nuestros oyentes de nuestro espacio habitual de todos los lunes a las 8 de la noche, nuestro programa Razones para la Fe. Se preguntarán ustedes por qué estoy dando yo la bienvenida, y es que mi esposa hoy no me acompaña, está un poquito afectada por la gripe en estos días fríos y está hoy sin voz. Por lo tanto, he tenido que hacer presencia yo de manera solitaria aquí con ustedes para cumplir con nuestro habitual compromiso como acostumbramos a hacerlo. Así que, pues, van a tener que aguantarme a mí únicamente en la noche de hoy, pero retornaremos con ella tan pronto se haya repuesto. Así que, estamos hoy con un tema que habíamos anunciado desde el lunes pasado, que tenía relación, lo tocamos de manera tangencial dentro del tema que abordamos el lunes, como les decía, de la semana anterior. El lunes de la semana anterior estuvimos con el tema del avivamiento en la iglesia y hablamos sobre la manera en que debe entenderse el avivamiento, que es una palabra muy llevada y traída en las iglesias, pero a veces incomprendida, o por lo menos la distorsionamos su sentido auténticamente bíblico. En ese momento tocamos el tema que vamos a abordar hoy, que es el tema del remanente. Pero antes de comenzar con este tema, yo estoy conectado aquí, hoy me va a tocar un poquito difícil porque mi esposa siempre atendía las preguntas y los comentarios que se hacen en la página Razones para la Fe del grupo Facebook. Yo voy a ver si me doy mañas hoy con ustedes también para atenderlos como corresponde a las inquietudes que ustedes planteen allí. Me perdonan si de pronto no lo logro hacer con la misma destreza con que lo hace mi esposa, pero procuraré estar a la altura hoy aquí de manera solitaria. Muy bien, les decía que antes de proceder con el tema de hoy, les quiero recordar que el último sábado del mes de septiembre estaremos con una conferencia sobre la evolución y la confiabilidad de las Escrituras en la sede o en el auditorio principal de la iglesia Casa sobre la Roca, en la calle 103 con carrera 9ª, costado occidental, que estará dirigida especialmente a estudiantes universitarios. Es tal vez parte de una serie de conferencias que estaremos dando bajo el título de Defendiendo tu Fe en la Universidad Secular. No hay restricción, de cualquier modo, todas las personas que quieran escuchar la conferencia podrán asistir, pero sí está especialmente diseñada para los cuestionamientos que les dirigen a los jóvenes cristianos cuando entran a las universidades seculares, en particular lo que tiene que ver con la evolución en este caso y con el cuestionamiento a la confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Así que tomen nota, mañana estamos comenzando ya el mes de septiembre, el último sábado de 2 a 5 de la tarde, como les decía, del mes de septiembre. Bueno, entonces entremos de lleno en nuestro programa, en nuestro tema, de hoy, que es el remanente. Es una palabra que tal vez algunas personas han escuchado o han leído tal vez en algunas versiones de las Sagradas Escrituras, como la Reina Valera revisada, la revisión del 60, tiene esta palabra en más de una oportunidad. Otras versiones de la Biblia tal vez no la tienen, pero el concepto es muy bíblico y yo quiero compartirlo con ustedes hoy, porque me parece muy necesario ante el auge que existe hoy de lo que muchos ya catalogan o llaman técnicamente mega iglesias, que son iglesias con una membresía de 2.000 o más personas, que es el mínimo necesario para que una congregación comience a ser catalogada como mega iglesia. Y a veces la iglesia se enfoca mucho en el crecimiento numérico. Es cierto que el crecimiento numérico pues es algo
que anhelamos en la iglesia y no podemos estar en contra de él, ni mucho menos. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo 7, recuerdo que este es uno de los varios pasajes en que leemos declaraciones muy optimistas y muy estimulantes, como la que encontramos aquí, que dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces estamos aquí viendo una descripción de lo que sucedía en la Iglesia Apostólica de Jerusalén, y es una descripción que debe generar optimismo, esperanza. En las iglesias de hoy, todos los cristianos anhelamos que eso suceda en nuestras congregaciones. Sin embargo, me parece que a veces hemos estado muy concentrados en el crecimiento numérico y nos volvemos un poco triunfalistas cuando vemos el crecimiento numérico de nuestras iglesias. Es una meta legítima de todo ministerio cristiano el crecimiento de una iglesia, pero me parece que debemos evitar un poco el triunfalismo que acompaña a veces el crecimiento numérico de las iglesias, y para moderar o para matizar un poco ese optimismo, creo que el tema de hoy, que es el remanente, viene muy al caso, porque nos ayuda a poner las cosas en su justo lugar y en su justa proporción. Bueno, ¿qué es el remanente?, se preguntarán nuestros oyentes, ahora que hemos planteado esto como título del tema de hoy. El remanente es una expresión de la Biblia que hace referencia a una manifestación particular de la gracia de Dios, una manifestación muy, muy especial, por la cual el Señor, Dios, siempre se reserva para Él, aún en los peores momentos de la iglesia, un resto o un grupo de personas que se mantienen fieles a Él. Ese es el concepto del remanente. Desde Moisés hasta los profetas, todos los autores del Antiguo Testamento hacen referencia a Él. Podríamos mirar, por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 10, versículos 21 al 22, donde leemos: y un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción, abrumadora justicia. Encontramos aquí en este pasaje, en breves 2 versículos de la Biblia, 3 veces mencionado el concepto del remanente. ¿Y qué es lo que el profeta está tratando de decir aquí a través de este concepto del remanente? Él está indicando que aunque el pueblo de Dios llegue a ser tan numeroso como la arena del mar, al final solo un remanente, es decir, un resto pequeño, un porcentaje menor, volverá a Dios verdaderamente. Creo que ahí vamos captando lo que decía la definición tentativa que hice en principio sobre este concepto. Lo repito para los que tal vez llegaron tarde. El concepto del remanente se refiere en la Biblia a ese acto representativo de la misericordia de Dios, por el cual Él, aún en los momentos de mayor infidelidad, de desobediencia o de pecado en la historia del pueblo de Israel o de la misma iglesia, Dios no permitió que fueran destruidos completamente por sus enemigos en los juicios que Él decretó, sino que cuidó que siempre permaneciera, siquiera un pequeño resto de judíos fieles en el Antiguo Testamento, que garantizara esa permanencia, esa posteridad del pueblo escogido por Dios. Tal vez el caso más ilustrativo de todos para nuestros propósitos es el del profeta Elías. Estoy seguro que nuestros oyentes conocen la vida del profeta Elías y los dramas que él tuvo que vivir, sobre todo porque le tocó vivir en uno de los periodos más difíciles de la historia de Israel o el reino del norte. Tan difícil fue la época que vivió el profeta Elías, que lo llevó a decirle esto al Señor en un momento de gran desaliento en el que quería, coloquialmente, tirar la toalla. Tal vez ustedes recuerden este pasaje. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14, que voy a leer textualmente. Es Elías quien habla con Dios en estos términos. Dice así: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora,
quieren matarme a mí también. El panorama parece muy oscuro aquí, y verdaderamente era difícil. Pero el Señor le responde al profeta Elías, diciéndole que las cosas no son como él cree que son. Porque aún en los momentos de mayor apostasía o alejamiento de Dios por parte de su pueblo, Dios siempre se reserva un remanente fiel entre ellos. Y voy a leer la respuesta que el Señor le da allí enseguida, en el versículo 18 del primer libro de Reyes. Dice, sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Allí lo tenemos entonces, el concepto del remanente. Observemos que Elías él creía ser el único. Él estaba siendo perseguido, querían la malvada reina Jezabel y su esposo, el rey Acab, querían matarlo, habían puesto precio a su cabeza. Y Elías cree que es el único que queda, pero el Señor le dice que no, que Él siempre se reserva ese remanente fiel. El remanente constituye, además, una evidencia clara en el sentido de que Dios no castiga indiscriminadamente a los justos con los pecadores, porque esa es otra idea equivocada que a veces se dice de manera coloquial, que Dios castiga justos con pecadores, y eso no es cierto. Dios siempre a los justos los preserva de los juicios a veces que Él mismo decreta sobre la impiedad y el pecado de grandes grupos humanos. Él no castiga a los justos con los pecadores, Él protege a los justos. Además que, eso ya lo hablamos en otro programa, pero en último término, justos, auténticamente justos no hay ni siquiera uno, porque el Señor lo dice en el Nuevo Testamento. Si hay justos es porque el Señor nos justifica y estamos revestidos de la justicia de Cristo, pero en estricto rigor la justicia de ninguno de nosotros alcanza para ser catalogados como justos, así que no existe tampoco en un sentido absoluto justo que sea castigado con un pecador, porque al fin y al cabo no hay justo ni aun uno. Pero bueno, no nos desviemos, porque estamos en el tema del remanente, y yo estaré aquí pendiente, estoy mirando aquí rápidamente lo que nuestros oyentes están colocando. Bueno, hasta ahora no hay nada diferente al reporte que todos están haciendo aquí de sintonía. Todos están aquí en sintonía, bueno, todos los que se están aquí reportando. Tengo, por ejemplo, para seguir lo que mi esposa acostumbraba, un saludo para Norma Galvis, John Leonardo Quiroga, Nayib Yaberlich, Catalina Cifuentes, Vicky Gamboa, Edward Martínez, María Elena Castro Pinilla, Gina Caterín Carranza, Luz Adriana Londoño, Óscar Mauricio Carrera, Patricia Tamayo de Duque, Liliana Striles Ruiz, Roger Tavares, que está creo que desde Canadá, Paula Andrea Vargas, Andrés Liscano desde Tunja, Óscar Mauricio Archila, gracias por estar siempre con nosotros, Óscar, y Ami San Pedro Cárdenas y Sandra Patricia Céspedes, que son quienes están reportando en este momento sintonía. Tal vez hay algunos otros que han puesto aquí en comentarios, pero los mencionaré un poquito más adelante. Tenemos a Jairo Andrés Martínez desde Pasto y Laura Mejía Zapata, tal vez la mencioné ya. Bueno, ahí creo que estoy ayudándoles a no echar tanto de menos a mi esposa acá, con este saludo que les dirigimos a todos nuestros oyentes fieles, que se encuentran ahora sí conectados con el tema de hoy, que es el remanente. Continuemos entonces haciendo comentarios sobre este asunto. Es importante que entendamos que el remanente, además de constituir una evidencia en el sentido de que Dios no castiga indiscriminadamente a los justos con los pecadores, también es una señal clara que desde la perspectiva de Dios, Él no tiene confusiones al respecto. Es decir, que por muy abigarrada, por muy mezclada, por muy homogénea que se vea la humanidad y aún la misma iglesia, desde el punto de vista humano, Dios sí la tiene clara. Como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, donde él declara, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. ¿Qué significa esto? Que puede que estemos juntos, pero eso no significa que estemos revueltos en este mundo. Por eso es que
creo que ese justificado entusiasmo ante el crecimiento numérico de una congregación debe verse con moderación, no de llevarlos a un triunfalismo, debe verse a veces incluso con cautela. En algunas oportunidades me parece que no siempre el crecimiento numérico de una congregación es señal de salud espiritual. Ahora me referiré con un poquito más de precisión a eso. Por lo pronto, quiero citar para ustedes una frase de James Stewart. James Stewart se expresó de este modo en cuanto al crecimiento numérico de las iglesias, que parece ser el santo grial, ahora de muchas congregaciones, sobre todo las llamadas mega iglesias. Y yo formo parte de una mega iglesia, así que esto esta crítica respetuosa la hago con conocimiento de causa. Pero decía James Stewart, no podemos viajar con Dios por mucho tiempo a menos que seamos salvos de los números. Es tristemente posible pensar más en las cifras que en Cristo. Por supuesto, Dios no está sometido a las estadísticas, al cálculo de probabilidades. Y por eso los números no son, por lo tanto, lo más determinante para establecer el, entre comillas, éxito o el fracaso de una congregación cristiana. Recordemos lo que dijo Jonatán en medio del combate con los filisteos. Jonatán, el hijo de Saúl, el gran amigo de David. En medio de la batalla, él entró con su escudero al campamento filisteo. Y eran 2 contra muchos más que ellos. Pero ¿cuál fue el razonamiento de Jonatán para hacer lo que estaba haciendo con su escudero? El razonamiento lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6, donde esto es lo que Jonatán le dice a su escudero para justificar esa incursión en el campamento enemigo. Dice, espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Coloquialmente la gente suele decir que con Dios somos mayoría, y yo creo que estamos en lo cierto, con Dios somos mayoría. El Nuevo Testamento dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin que eso implique que nos vamos a volver temerarios, ni mucho menos. Pero esto tiene fundamento en la siguiente realidad, que todos los cristianos que nos congregamos en una iglesia podemos dejar constancia de ella. En la iglesia, no todos los que están son. ¿Por qué digo eso? Porque hay una inquietante proporción de infiltrados. Así podemos verlo en la parábola del trigo y la mala hierba. Dice esta parábola que ambos crecen juntos en la iglesia y que Dios no permite o no recomienda, por lo menos, a los dirigentes de la iglesia que arranquen la mala hierba porque pueden echar a perder el trigo, sino que dice, déjenlos crecer juntos. Eso significa que, como lo venía diciendo, en la iglesia no todos los que están son. Hay infiltrados, lamentablemente, que están allí para socavar la obra de Dios y para entorpecer y boicotear lo que la iglesia está llamada a hacer. También en la Biblia encontramos que existen simpatizantes no convertidos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Simpatizantes, sí. Estos no son infiltrados. Estos simpatizan sinceramente con la causa cristiana. Pero a pesar de que simpatizan con ella, no son convertidos. Eso lo encontramos, por ejemplo, cuando revisamos el grupo de personas que acompañó a los israelitas cuando partieron de Egipto hacia la tierra prometida, es decir, el Éxodo. En el libro del mismo nombre, Éxodo, capítulo 12, versículos 37 al 38, leemos lo siguiente. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. Hasta ahí habla de los israelitas. Pero, ¿qué sigue enseguida? Con ellos salió también gente de toda Laya, y grandes manadas de ganado, tanto de vacas como de ovejas. Esto suele pasar desapercibido en una lectura abuelo de pájaro del libro del Éxodo, pero las multitudes que salieron de israelitas al desierto, hacia la tierra prometida, no eran solamente de israelitas. También hubo gente que simpatizó con ellos y los acompañó, pero no formaban parte estrictamente del pueblo de Dios, eran extranjeros. Así que aquí también encontramos que, igual a lo sucedido
con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en la iglesia también encontramos, en las congregaciones, una proporción a veces significativa de simpatizantes no convertidos. A veces ellos no son conscientes de que lo son. Pero Dios tiene maneras de atraer y recursos para hacer que estos simpatizantes lleguen a ser creyentes. De hecho, no estoy con esto criticando a los simpatizantes. Creo que todos los creyentes, antes de llegar a la condición de creyentes y de discípulos, que es la verdadera condición que un cristiano debe ostentar, fuimos simpatizantes. Primero fuimos a la iglesia simpatizando de algún modo con la causa de Cristo, pero no permanecimos afortunadamente en esa condición. Entonces, el problema no es ser simpatizante. El problema es permanecer indefinidamente como simpatizante, porque Dios no promete salvación a los simpatizantes, sino a los creyentes. La justificación no es por simpatizar con la causa cristiana, la justificación es por la fe, es decir, se requiere ser creyentes. Pero aún tendríamos que ir más lejos. Entre los creyentes auténticos existe, lamentablemente, una gran cantidad que no muestran un compromiso evidente con la causa de Dios. Y finalmente, es una lástima decirlo, solo un reducido grupo de verdaderos discípulos comprometidos con la causa del Evangelio de Cristo. Creo que esa es la realidad de las congregaciones. Por eso el concepto del remanente tiene toda su vigencia en la actualidad. Y es lamentable confirmar que hoy muchas iglesias han cedido a la tentación de los números, de medir el éxito de su labor evangelística y de todo lo que concierne a la responsabilidad de la iglesia en términos de números. Recuerdo que Dave Hunt y T.A. McMahon escribieron un libro que se llamaba La seducción de la cristiandad, y allí hacían esta declaración. Decían, el nombre del juego actualmente es éxito, y cuanto más grande sea una iglesia, tanto más éxito se considera que ha logrado. Creo que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Se han hecho incluso muy populares y están haciendo carrera ya en las iglesias cristianas las cifras no propiamente evangelísticas, es decir, las que cuentan a los convertidos, sino me temo que estas cifras son más bien evangelásticas, porque como el nombre del juego es éxito y el éxito lo dictan los números según algunos lo entienden, entonces hay iglesias que terminan estirando sus cifras como si fuera un caucho, cifras más evangelásticas que evangelísticas. Redondean hacia arriba y a veces redondean muy por encima de las cifras reales que las estadísticas de su congregación arrojan, porque quieren impresionar y quieren mostrar que son exitosos. Bueno, no voy a decir que están mintiendo, pero sí creo que por lo menos están exagerando a conciencia. Están incurriendo en una exageración que tiende a inflar las cantidades como quien no quiere la cosa, al descuido. Y eso me parece a mí que es algo cuestionable y refleja el hecho de que no hemos entendido el concepto del remanente. Lo que importante para Dios es ese resto de discípulos comprometidos y no la gran multitud de creyentes ni de simpatizantes y por supuesto no vamos a hablar aquí de los infiltrados. Dios cuenta con un remanente en todo momento y los cristianos debemos esmerarnos en formar parte de ese remanente. Si no estamos dentro de él, creo que no estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos llamó. Ahora, cuando hablamos de cifras, quiero también hacer la siguiente precisión antes de irnos a nuestros anunciantes. Dios espera saber, por supuesto, con quién cuenta. Hay un libro en la Biblia, el cuarto de ellas se llama justamente Números, ¿cierto? Es un número, es un libro que se llama Números porque registra 2 censos del pueblo de Israel, que fueron ordenados por el propio Dios, lo cual, como les decía, demuestra que Dios espera saber con quién cuenta. Por eso es que no estoy en contra de los datos estadísticos fieles. Siempre y cuando sean fieles, los datos estadísticos
No podemos reprobarlos, siempre y cuando estén dirigidos a establecer con quién se cuenta, más que a saber simplemente cuántos hay, que es la tentación de muchos hoy. Entonces, lo que Dios quiere saber es con quién cuenta y no meramente cuántos hay. Revisemos un poquito el propósito en la mención de cifras cuando se refieren a personas en la Biblia. Y descubriremos que siempre que se habla de cifras en relación con seres humanos es para hacer énfasis en la calidad de los contados, más que en la cantidad de ellos. Así podemos comprobarlo, por ejemplo, en el caso de los 300 de Gedeón, comparados con la totalidad de su ejército, que podría ser de cerca de 30.000 soldados, pero fueron 300 los escogidos, a semejanza de la gesta también griega que fue llevada al cine hace algunos años. 300 los que lucharon allí, los espartanos que pelearon la batalla por todos los griegos en contra de los persas. Pero bueno, no nos desviemos una vez más. Podríamos también mencionar a los valientes de David, frente al resto de sus tropas. Los valientes de David eran 30 y dentro de esos 30 se destacaban 3. Y sus tropas eran mucho más numerosas. Y entrando en el Nuevo Testamento, tendríamos que mencionar también, en el aposento alto, había solamente 120 personas, en contraste con las multitudes de miles de personas que, según los evangelios, seguían a Jesucristo durante su ministerio terrenal. Como se ve claramente en estos ejemplos, el crecimiento numérico de una congregación no es el que dicta la última palabra. Bueno, aquí con el respiro que me dieron los anunciantes, he podido revisar los comentarios que algunos de nuestros oyentes están haciendo en el programa de hoy, y encuentro que 2 de ellos plantean algunas inquietudes que me gustaría considerar aquí para todos los demás oyentes. Tengo en primer lugar a Laura Mejía Zapata. Ella aquí escribe: el remanente se refiere respectivamente a los judíos, puesto que fueron ellos quienes rechazaron a Cristo, pregunta ella, y hace una segunda pregunta: ¿entonces en algún momento del futuro podrían por fin aceptar a nuestro Señor Jesús? Bueno, Laura, en efecto, lo que he leído del remanente y el término como tal lo encontramos en el Antiguo Testamento y por lo tanto se refiere en primera instancia al pueblo judío. Hablábamos, por ejemplo, de los 7.000 que no doblaron su rodilla ante Baal, que eran, por supuesto, del pueblo de Israel. Y siempre hemos visto que son los profetas del Antiguo Testamento los que hacen referencia a este concepto. Pero fíjate que ya también hablamos de los 120 en el aposento alto, y lo que fue históricamente cierto y ha sido históricamente cierto en cuanto al pueblo de Israel, también es cierto en cuanto a la iglesia. Así que sí, es cierto que los judíos rechazaron a Cristo, pero el concepto del remanente sigue presente aún entre el pueblo judío. Aquí hemos hecho el tratamiento junto con mi esposa en alguno de los programas del pasado de las iglesias judeomesiánicas. Tuvimos un programa, si lo quiere revisar Laura y darle este criterio de búsqueda, en el grupo de Razones para la Fe, creo que se llamaba Judaísmo, Cristianismo y Mesianismo. En ese programa hablábamos de las iglesias judeomesiánicas, y las iglesias judeomesiánicas han existido, es decir, siempre han existido judíos que creen en el Señor Jesucristo. No olvidemos que la iglesia inicialmente estaba constituida por judíos que creían en Cristo. Los discípulos, los 12 apóstoles eran judíos, y la gran parte de la iglesia en los primeros 20, tal vez 10, 20 años del cristianismo eran de mayoría judía. Así que el Señor se reserva también un remanente del pueblo judío que ha creído en Él. Posteriormente, claro, la iglesia comenzó a llegar a los gentiles, y los gentiles se convirtieron en mayoría. Hoy por hoy la iglesia está conformada por una mayoría de gentiles, pero como te acabo de decir, Laura, todo judío que crea en Cristo, o sea, todo judío mesiánico, es parte de ese remanente de entre el pueblo del antiguo pacto que el Señor se reserva para sí. Pero el concepto también tiene aplicación a la iglesia. Y en cuanto a tu segunda pregunta, si en algún momento del futuro podrían por fin aceptar a nuestro Señor Jesús, bueno, pues ese es un tema ya que tiene que ver con la escatología. Pero si me permiten, aquí les leo una porción
para no parafrasearla, que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 11, que es el capítulo donde el apóstol Pablo habla de su propia nación, de su propio pueblo, y nos da la siguiente información o revelación, si se quiere, sobre la condición de los judíos en el futuro. Dice aquí, bueno, en el versículo 11, dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Se refiere a Israel, al rechazar al Mesías. De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, la transgresión de los judíos al no reconocer a Cristo, ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Aquí podemos ver que el apóstol Pablo está anunciando que el pueblo judío como nación será restaurado, es decir, que creerán masivamente en el Señor Jesucristo. Creo que es en el versículo 25 donde complementamos esta idea. Dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Nos está hablando de los gentiles. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá. Fíjate, parte, no todos. Tal vez esta parte es la mayoritaria, pero no todos, hay un remanente. ¿Hasta cuándo se ha endurecido? Dice Pablo aquí, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Jacob es el mismo pueblo de Israel, ¿no? Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Entonces sí está previsto en la Biblia un retorno masivo del pueblo de Israel a Dios, en la persona de Cristo, por supuesto, porque desde la manifestación de Cristo como hombre, al encarnarse, no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Así que espero con esto haberte podido responder tu inquietud, Laura. Hay otra, bueno, aquí ya me estás dando las gracias. Qué bueno que haya podido ayudarte a aclarar tus confusiones al respecto. Tengo otra pregunta de Anderson Betancourt. Él dice, pastor, buenas noches. Mi pregunta es, si yo hago parte de una mega iglesia y veo mucha apostasía, ¿debo salir de allí o sigo creciendo con la mala hierba? ¿Es sano? Bueno, Anderson, yo creo que si ves apostasía debes huir o debes, bueno, no hablemos de huir, pero debes de inmediato trasladarte a una iglesia de sana doctrina. Los creyentes tenemos el deber de someter a evaluación las enseñanzas que se nos están impartiendo, de examinarlas a la luz de las Escrituras, de ser personas que examinan lo que se les predica en el púlpito, confrontándolo con la Biblia, como los creyentes de Berea. Alguna vez, o más de una vez he comentado y recomendado la actitud de los creyentes de Berea, de quienes la Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que eran muy nobles, que todos los días ellos recibían la palabra que Pablo les predicaba en la sinagoga con solicitud, pero todos los días examinaban en sus propias casas si era verdad lo que se les decía. Así que creo que el creyente tiene la responsabilidad, el deber de examinar lo que se le enseña en una iglesia, y si descubre que la iglesia se está apartando de la sana doctrina, que está incurriendo en apostasía o en herejías de algún tipo, ese creyente debe salir de ella cuanto antes. No puede allí seguir creciendo con la mala hierba. La mala hierba debe ser la excepción. Pero tú me estás hablando de una mega iglesia que institucionalmente está desviándose. Así que esto ya no es el caso excepcional. Allí la mala hierba ya se convierte en toda la congregación y creo que aquí no hay otra opción diferente a salir de ella. Eso es lo sano, eso es lo recomendable en estos casos. Así que Anderson, no sé si me estés preguntando por algo hipotético. Espero que sea hipotético y no que sea algo que tú estás viviendo. Pero si lo estás viviendo y estás viendo que de manera masiva la iglesia, mega iglesia en la que te congregas, está suscribiendo doctrinas que no aguantan un examen bíblico, creo que debes buscar otra congregación. Y no hay justificación en la parábola del el trigo y la mala hierba para permanecer en una iglesia con estas características. Creo que son cosas diferentes de las que estamos hablando aquí.
Así que, bueno, continuemos un poquito con lo que veníamos hablando. Estábamos hablando de algunos ejemplos de las cifras que se mencionan en la Biblia para indicar cómo en la Biblia siempre la calidad de los contados es más importante que la cantidad, perdón. En el episodio de Gedeón, por ejemplo, los 300 de Gedeón, el peligro que acecha en medio del crecimiento numérico de una congregación es terminar promoviendo una actitud ostentosa y triunfalista que pone su confianza más en la cantidad de miembros que en Dios mismo. Yo dije previamente que el crecimiento numérico de una iglesia no es el criterio final para establecer el éxito, porque hay crecimientos que no son sanos. Y eso lo podemos ver en el cuerpo humano. La iglesia es un cuerpo. Cada uno de nosotros es un miembro. Pero el crecimiento de la iglesia se puede comparar al crecimiento también del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene un límite en el crecimiento, y ya después de eso lo que hacemos es fructificar y multiplicarnos, dar a luz a nuevos seres humanos, porque el crecimiento del cuerpo tiene un límite. Cuando unas células del cuerpo comienzan a crecer de manera desordenada, eso no es señal de salud. Por el contrario, eso se llama cáncer. Y el cáncer es una enfermedad que puede matar a la persona. Asimismo, un crecimiento desproporcionado y desmesurado, sin una calidad adecuada, puede ser un crecimiento en la iglesia que sea malsano, que sea patológico. Y, como les decía hace un momento, que puede además terminar llevando a la congregación a poner su confianza más en la cantidad de miembros que en Dios mismo, y esto es desviarse de nuestro foco, que debe ser siempre Dios en la persona de Cristo. El rey David, por ejemplo, aprendió esta lección, y la aprendió de manera dolorosa, como otras tantas que tuvo que aprender del mismo modo, para ejemplo y beneficio nuestro, ¿no? Quedaron allí registradas en la Biblia para que nosotros las tomemos en consideración y aprendamos por la experiencia de terceros y no tengamos que repetir en carne propia estas lecciones. Bueno, les decía que David, cuando estaba en el momento cumbre de su reinado, recordarán ustedes que decidió efectuar un censo que no fue autorizado por el Señor. Además, todo indica que optó por llevarlo a cabo sin seguir el procedimiento establecido en la ley de Moisés para estos casos. Pero creo que no ese es el punto. Es un agravante, pero el punto es que Dios desaprobó esa iniciativa. Pero parece ser que lo hizo más por la actitud ostentosa que animaba al rey David. Él quería tal vez presumir con el gran número de soldados, de caballos, de carros de combate y de personas bajo sus órdenes. Y no es tanto que Dios estuviera molesto por no haber dado él mismo la orden de realizarlo. Puede que esto haya sido, como lo mencioné hace un momento, un agravante, pero no parece ser la razón principal de la desaprobación de Dios. No parece ser que fuera que el hecho de no haber seguido el procedimiento establecido en la ley para llevar a cabo el censo fue lo que molestó al Señor. Fue la actitud de David. No podemos decirlo de manera categórica, pero hay muchas cosas en la narración que nos dan indicios de que esto fue. Dios tenía pendientes, parece ser, algunas cosas que resolver con su desobediente pueblo. Y él aprovechó la circunstancia que David le ofreció, como decimos popularmente, para matar dos pájaros de un tiro, para disciplinar a su pueblo y darle también una lección a David. Leamos una de las dos versiones bíblicas de este suceso, porque se encuentra en dos libros, en Primero de Crónicas, capítulo 21, y en Segundo de Samuel 24. Voy a leer aquí la parte de Primero de Crónicas 21, del 1 al 17. Creo que tengo el tiempo todavía para hacerlo, así que hoy vamos a proceder a esta lectura. Son 17 versículos, pero como siempre la Biblia es muy amena y no creo que haya ningún problema en que me tome el trabajo de hacer esta lectura completa. Primero de Crónicas, deme un momento para ubicarlo, capítulo 21, versículos 1 al 17. Voy a leerlo rápidamente. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió, escuchemos esto, Joab trata de disuadirlo.
que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo. Pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto, su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Parece que Joab percibió algo equivocado en las motivaciones de David para hacer este censo, porque trató de disuadirlo. Sigamos leyendo. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército, y en Judá 470.000. Pero Joab no contó a los de las tribus de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Sigue teniendo problema Joab con la orden del rey. Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David le dijo a Dios, aquí está el arrepentimiento de David, hay que abonarle siempre que él estaba listo al arrepentimiento. He cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio, yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David, anda y dile a David que así dice el Señor. Te doy a escoger entre estos 3 castigos, dime cuál de ellos quieres que te imponga. Gad fue a donde estaba David y le dijo, así dice el Señor, elige una de estas 3 cosas, 3 años de hambre, o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país, y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien, y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste, y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla, y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba justo junto a la parcela de Ornán, el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David, los ancianos vestidos de luto, se postraron sobre su rostro. Y David le dijo a Dios, Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí, sobre mi familia. Pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Bueno, detengamos la narración aquí para no hacerla tan larga. Pero creo que está claro que el censo fue desaprobado por Dios, que Joab parece que percibió motivaciones o actitudes incorrectas en David al tratar de disuadirlo de hacer el censo sin tener éxito en el intento. Y no solamente yo, muchos comentaristas bíblicos comparten esta postura. Fue tal vez a raíz de todo lo aquí acontecido que David pudo entender que los números, las cantidades, no son lo importante. Y por eso llegó a afirmar en los Salmos cosas como las que leemos en el Salmo 20, versículo 7, que dice, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Yo siempre me pregunto, ¿no será que esta fue una lección que David aprendió justo en medio de la situación que acabamos de escuchar narrada en el primer libro de Crónicas? Veamos otra afirmación que David hace allí en el libro de los Salmos, en el Salmo 33, versículos 16 al 17. Dice allí, no se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Yo creo que David aprendió, si no esta lección de lleno en ese episodio le ayudó mucho a ratificar las impresiones y convicciones que él manifiesta aquí en estos 2 salmos que acabo de leer. Después de todo, como lo dice Mateo 22, versículo 14, el Señor nos revela que la iglesia verdadera siempre será minoría, que dice en Mateo 22, 14, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Tal vez no nos agrade y nos convenza mucho saber que por mucho que crezca numéricamente, la iglesia siempre será minoría. Al fin y al cabo, pensarán algunos de ustedes, las estadísticas globales muestran que la cristiandad, cuando sumamos el catolicismo, a algunos no les gustará, a algunos de mis hermanos evangélicos no les gustará que sume al catolicismo, pero
Admítanme esto en gracia a discusión hoy, que la cristiandad tanto católica romana como ortodoxa, griega y protestante evangélica constituyen más del 30% de la población mundial, así que a muchos se les antojará que esto para nada es una minoría. De hecho, es sobre el papel, si nos atenemos a estas estadísticas, la religión mayoritaria en el mundo. Pero no olvidemos algo. No olvidemos que estas estadísticas cuentan como cristiano a todo el que se limita a decir que es cristiano. Es decir, que asume que todo el que profesa el cristianismo de labios para afuera es necesariamente un cristiano auténtico. ¿Pero será así verdaderamente? ¿No existe una gran masa de cristianos de nombre únicamente? ¿No dijo el propio Señor Jesucristo en Mateo 15:8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí? Yo creo que hay muchos cristianos que encajan en esta descripción del Señor, y debemos esmerarnos para que no sea así, para que podamos formar parte del auténtico remanente, porque eso es lo que tenemos que procurar y en lo que tenemos que esforzarnos y poner todo nuestro empeño. Aún en el mero campo de las estadísticas, parece que el cristianismo pierde hoy fuerza. Tengo que decirlo, que se vuelve minoritario, en lugares en que tradicionalmente fue mayoría. Europa, por ejemplo. Europa ya no es un continente cristiano, como lo fue en un principio. Sí hay iglesia, por supuesto, allá todavía. Hay un remanente, pero es un remanente pequeño, muy pequeño, más pequeño de lo que nos gustaría reconocer. Ya no puede decirse que el dominio sociocultural que el cristianismo ha ejercido en lo que conocemos como la sociedad occidental durante la mayor parte de los 2000 años de nuestra era, siga siendo una realidad. ¿Eso qué debe generar en nosotros? ¿Preocupación? Bueno, sí, tal vez un poco, pero también esperanza. Porque, miren, cuando la iglesia se vuelve presuntamente mayoría, la iglesia se duerme. Se vuelve la iglesia de la Odisea. Es cuando la iglesia siente que es minoría, que es más fiel y que cumple mejor su papel. Cuando nos apoyamos en los números, terminamos confiando más en los números que en Dios. Eso puede ser contraproducente para la iglesia. Y puede llevarnos de manera gradual e inadvertida a lo que nos decía hace un momento Anderson. Puede llevarnos a una suerte de apostasía en la iglesia, por la cual a la gran masa de cristianos de nombre de hoy podría muy bien aplicársele lo dicho por el Señor a los judíos de su tiempo, en el pasaje en el que afirma que el pueblo de Israel de labios le honra, pero su corazón está lejos de él. Ahora bien, el cristianismo sí ha ejercido una innegable y una influencia muy determinante en la constitución y en la permanencia de las naciones de lo que llamamos sociedad occidental. Pero a la sombra de esa influencia la Iglesia ha llegado a pensar engañosamente que para ser cristiano, ¿qué es lo que se necesita? Por lo menos así fue lo que sucedió en Colombia. Para ser cristiano basta con nacer en una nación cristiana y nada más, porque de este modo más temprano que tarde la persona llega de manera automática al cristianismo casi sin darse cuenta. De pronto me levanto una mañana y digo, ups, soy cristiano, ¿a qué hora? No me di cuenta. Y eso no sucede de ese modo. No somos cristianos por nacer en una nación, en una familia cristiana. Pero bajo esa creencia nos hemos llenado de una mayoritaria cantidad de, entre comillas, cristianos, no solo católicos, en donde este fenómeno es especialmente marcado, sino también protestantes evangélicos, que no pasan de serlo de nombre únicamente. Montoneras, que no marcan ya ninguna diferencia de calidad, que sea apreciable en relación con los no cristianos. Y a quienes el Señor creo que se dirige también con las palabras de Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Esa es una queja y una denuncia que el Señor dirige a su iglesia. Y se pronuncia además de manera sentenciosa y concluyente sobre esas presuntas mayorías de cristianos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Tristemente, cuando la Iglesia ha ganado en extensión numérica, ha terminado perdiendo al mismo tiempo y de forma trágica la sal que debía caracterizarla. Por eso es que debemos ver ese decrecimiento que las estadísticas nos reportan en el cristianismo en el mundo. Debemos verlo más bien como una oportunidad para recobrar lo perdido, para recobrar la calidad que hemos perdido por cuenta de este adormecimiento en que los números nos han sumido. Cumplir verdaderamente el papel de fermentar al mundo con el germen del Evangelio. Creo que es una oportunidad la que tenemos aquí y hay que aprovecharla. Debemos ser una minoría vital. El autor cristiano Peter Wagner hablaba en uno de sus libros de que la iglesia debe ser una minoría, porque la Biblia dice que lo será siempre, pero una minoría vital. En economía hay un paralelo. Se habla en economía del principio de Pareto. El principio de Pareto afirma que en las sociedades existen siempre dos grupos. Perdonen. Uno que está compuesto por aproximadamente el 20% de sus miembros y el otro por el 80%, pero que es justamente el primer grupo, el minoritario, el que genera el 80% de los cambios más significativos de la sociedad. En contraste con el segundo grupo, el grupo mayoritario, que solo genera el 20% de los cambios. Yo no me voy a meter aquí en economía porque no es mi campo, ni en redistribución de las riquezas, aunque la iglesia tenga un papel que cumplir allí, pero no me voy a meter en esto. Quiero traer ese concepto a la Biblia, y el remanente es justamente ese concepto. El remanente en la iglesia es el que aplica ese principio de Pareto. La iglesia debe ser esa minoría vital que marque una diferencia, que influya en su entorno de tal manera que contribuya a generar la mayor proporción de cambios favorables en la sociedad colombiana y en el mundo. Eso es lo que debemos empeñarnos en ser. El concepto del remanente tiene que ver con nosotros. Estados Unidos es una nación también que viene perdiendo la sal de la tierra. Fue una nación cristiana en un principio, fue una nación fundada sobre principios cristianos, pero ahorita está en una batalla cultural. El secularismo está ganando cada vez más espacio, como lo hemos visto en estos últimos meses, con las noticias nefastas de la aprobación por parte de la Corte Suprema, del matrimonio homosexual, del aborto cada vez más permitido por toda causa en cada vez más estados, la eutanasia, en fin, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Hemos visto que Estados Unidos está perdiendo la sal de la tierra, y ya no es esa sociedad cristiana que fue en un principio, pero allí hay un remanente también. Uno encuentra que aún la iglesia latinoamericana recibe mucha influencia de ese remanente, y hay que orar para que ese remanente, donde quiera que se encuentre, se mantenga fiel, porque no importa que no seamos mayoría. Al final, si somos fieles, aunque seamos pocos, el Señor, con esos pocos, podrá llevar a cabo su victoria final, porque aunque no seamos triunfalistas y no podamos serlo, de todos modos, debemos recordar que al final nosotros ganamos. Al final, la causa del Señor triunfa, y eso debe ser un estímulo para que estemos siempre ahí en la brecha, para que estemos siempre peleando la buena batalla de la fe, sin dejarnos amedrentar por las noticias que a veces nos hacen pensar que las cosas van por mal camino. A veces puede ser así, pero siempre hay esperanza. Siempre el remanente es una realidad que el Señor mantiene en pie en todos los momentos. Bueno, creo que con esto estamos ya llegando al final de nuestro tiempo. Gracias a todos nuestros oyentes por haberme tolerado hoy aquí haciendo esta exposición solitaria y un poquito magistral que puede ser no lo que estamos acostumbrados aquí, no esa manera coloquial con que trato de conducir los temas con mi esposa. Pero esperamos volver pronto con ella y les agradezco a todos la sintonía, a los que se han unido en último momento, Mauricio Garzón, Alexander Plazas, a quien no mencioné, Claudia Sánchez también, y a todos los que no se han reportado aquí, pero son oyentes habituales de nuestro programa. Me despido entonces de ustedes y nos estaremos viendo el próximo lunes, que probablemente les vamos a tener una noticia que les va a agradar mucho porque
vamos a cambiar el formato del programa, pero sintonícenos el próximo lunes a las 8 y les informaremos de qué se trata. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.